Un saludo para todos los participantes en este 11º Congreso Internacional de Psicología y Educación. Soy Teresa Rodríguez Rodríguez, soy psicóloga, PhD en Ciencias Psicológicas, especialidad clínica. Hoy represento a la Fundación Metropolitana del Ecuador y a la Universidad Metropolitana de este país. Pero también a la Universidad de Ciencias Médicas de Cuba, soy de origen cubano, y con muchísimo gusto voy a tratar de explicar algunos aspectos importantes de una temática relacionada con la sexualidad. En este caso, con la sexualidad del paciente portador de enfermedades cardiovasculares. Lo haré desde el enfoque de la psicocardiología y enfocada en el proceso de rehabilitación cardiovascular. Es por eso que mi conferencia se llama Atención a la respuesta sexual de los pacientes con enfermedades cardiovasculares en el proceso de rehabilitación desde la psicocardiología. Esta es una temática de gran interés porque estas enfermedades cardiovasculares en estos momentos están ocupando, y desde hace muchos años lo hacen, el triste lugar de ser la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo. Es decir, que un importante número de personas cada año mueren a causa o a consecuencia, mejor dicho, de estas enfermedades. Por tanto, la psicología entra a este campo de la cardiología porque estas enfermedades están causadas por muchos factores de riesgo que tienen que ver con aspectos de orden subjetivo, además de otros factores que son biológicos y factores de riesgo relacionados con enfermedades como la hipertensión arterial, con la diabetes mellitus, con la alteración de los lípidos, pero también con conductas como tabaquismo, sedentarismo, obesidad que está causada por factores comportamentales y factores de orden biológico muchas veces, pero que esto se define y esto se afianza desde el punto de vista científico a partir de 1948, cuando en los Estados Unidos se desarrolla un estudio que aún está vigente, que se ha conocido en el mundo entero como los estudios Framingham, y que es el estudio que logra establecer cuáles son esos factores de riesgo, porque en esa época existió casi que epidémicamente un fenómeno de enfermedad y muerte que fue lo que motivó a que se estudiara de manera seria qué estaba pasando, y se determina que todos estos factores de riesgo pueden ser los causantes que las personas enfermen y mueran. Pero también se determina que hay una serie de factores que no son estrictamente de orden biológico y que no tienen que ver específicamente con las enfermedades ya mencionadas, que son los factores psicológicos. Y a partir de ese momento se establecen que hay factores emocionales que también intervienen en la aparición y en el curso y la evolución de estas enfermedades cardiovasculares. A partir de esa época, pues también 10 años después, exactamente, dos famosos cardiólogos que se llamaron Meyer Friedman y Ray Rosenman se percatan que sus pacientes tienen patrones de conductuales similares, es decir, hay características comunes en estas conductas de los pacientes que son atendidos por enfermedades cardíacas. Y a partir de los estudios y de las observaciones de estos famosos cardiólogos,
se establece lo que todos conocemos como el patrón de conducta A, que es típico de la mayoría de los pacientes que tienen padecimientos coronarios, donde se define que existen características psicológicas que están presentes en esos patrones de conducta, como la ansiedad fundamentalmente y la ira, pero la ira no situacional, sino la ira como rasgo personológico, que también hace predisponente a las personas a padecer de estas enfermedades cardíacas. Por tanto, a partir de ya de 1981, pues se define que el patrón de conducta tipo A y especialmente el síndrome de ira-hostilidad constituyen también un riesgo para enfermar de padecimiento cardíaco. Estos padecimientos cardíacos de los cuales estamos hablando, pues son varios, pero los principales que señala la literatura son las cardiopatías isquémicas, que es justamente donde se enmarca el infarto agudo del miocardio, una de las primeras causas de enfermedad y muerte desde el punto de vista cardiovascular, la hipertensión arterial, están las insuficiencias cardíacas, están también las enfermedades arteriales coronarias, los aneurismas de la aorta, los defectos congénitos de corazón, que son las cardiopatías congénitas, las enfermedades vasculares periféricas, las miocardiopatías dilatadas, entre otros. A partir de este momento, ya en la década del 60 del pasado siglo, entonces se define un concepto muy importante vigente en nuestros tiempos actuales y muy importante para toda la atención de los pacientes que han padecido enfermedades cardíacas, que es el concepto de rehabilitación cardiovascular, que ya se establece desde 1963 y se define como el conjunto de actividades necesarias para asegurar que las personas con problemas cardíacos pues mantengan las mejores condiciones de vida físicas, psicológicas y sociales para que se puedan integrar de la manera más funcionalmente posible y más activamente posible a la sociedad, teniendo en cuenta las limitaciones de sus padecimientos. Así entonces, este es el concepto que define la Organización Mundial de la Salud como rehabilitación cardiovascular y que en estos momentos pues abarca varias aristas de la vida del paciente. De ahí entonces que la psicocardiología en una de sus funciones desde el punto de vista de la asistencia, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación entra al campo de la cardiología, convirtiéndose la psicocardiología en una de las ramas más importantes que tiene nuestra ciencia madre. Así, entonces, este concepto va a abarcar una serie de aristas que tienen que ver con prevención, tienen que ver con promoción, tienen de salud en estos casos, tienen que ver con aspectos psicológicos que derivan de procesos invasivos y de procederes invasivos que muchas veces tienen que someterse estos pacientes. Se ocupa también de todo lo que es los aspectos psicológicos durante los procesos de internamiento, es decir, de hospitalización y todos los factores emocionales que acompañan al paciente hospitalizado cuando tiene una enfermedad cardiovascular que deriva generalmente en emociones negativas, en actitudes o a veces con comportamientos no favorables que también afectan el cuadro clínico de la enfermedad desde el punto de vista biológico y tiene que ver con todos los aspectos neuropsicológicos que se ven afectados muchas veces por estas enfermedades, por mecanismos fisiológicos de aportes de oxígeno al cerebro, de interrupción de flujo sanguíneo, entre otras causales, que además involucra a la familia y que se ocupa también de dar un enfoque de género a sus estudios y a sus actuaciones, porque
según la epidemiología de las enfermedades, todas las personas enferman y mueren de una manera particular y también tiene que ver con el constructo género. Y por último, les voy a decir que tiene una arista muy importante, que es la arista que tiene que ver con los comportamientos sexuales del cardiópata y todo lo relacionado con la sexualidad durante una vez que se diagnostica y se desarrolla la enfermedad coronaria. Entonces nos centramos en que las enfermedades crónicas no transmisibles en general, porque tienen características comunes, tienen una implicación importante sobre la fisiología, es decir, a nivel fisiológico tienen sus características importantes, tienen también que ver con funcionamiento psicológico, por tanto tienen una repercusión a nivel psicológico y cuando todo esto se combina, pues tiene una repercusión en la calidad de vida de las personas que la aportan y en el bienestar de estas personas. Entonces, se dice que la sexualidad está escasamente estudiada desde el punto de vista de los procesos y de las especialidades que tienen que ver con el desarrollo y el origen y la evolución de estas enfermedades. Es decir, ¿por qué? Porque normalmente los estudios se circunscriben más a alteraciones de la respuesta sexual, pero sin mucho acompañamiento de toda la subjetividad del paciente, a las disfunciones sexuales, pero mayoritariamente en hombres, es decir, que son menos estudiadas en las mujeres y también las mujeres tienen grandes afectaciones en la esfera sexual cuando son portadoras de enfermedades cardiovasculares. Sobre todo tengas en cuenta que las mujeres contraemos enfermedades cardiovasculares en un periodo de la vida en que ya también aparecen otros fenómenos de salud y otros fenómenos fisiológicos que se acompañan de de síntomas y de signos que de hecho afectan la sexualidad y el comportamiento sexual de las mujeres. En este caso hablamos de los procesos climatéricos y de los procesos menopáusicos que traen aparejado declinaciones hormonales que ya desde lo fisiológico empiezan a marcar y a no favorecer algunas expresiones y conductas sexuales en las mujeres. Además, remarcado por los estereotipos y las normas establecidas socialmente sobre las mujeres climatéricas, sobre las mujeres menopáusicas, que van a también penetrar en la psique de las mujeres, en la valoración que se hace de las mujeres en estas etapas y ya también refuerzan estas características y del comportamiento en estas edades. Es decir, las enfermedades cardiovasculares generalmente en las mujeres aparecen en edades a partir de los 40 y pico o 50 o 50 y algo de años. ¿Por qué? Por cuestiones muy explicadas desde la cardiología, por la declinación estrogénica que se produce y la protección que estos estrógenos pueden tener en nuestra función fisiológica general y en la función cardiovascular. Defiende la Organización Mundial de la Salud que esta salud sexual que debemos tener todas las personas en cualquier etapa de la vida y pese a cualquier padecimiento, pues es un estado de bienestar físico, emocional y mental que está relacionado con la sexualidad y que no es solamente la ausencia de enfermedad o disfunción o incapacidad como a veces se intenta explicar, sino que abarca todas las aristas subjetivas y también biológicas que tienen que ver con la expresión de la sexualidad y de todos los matices que pueda tener desde el punto de la subjetividad, no solamente desde el punto de vista biológico. Porque además se está defendiendo con mucha fuerza desde hace ya muchos años por organizaciones internacionales que los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. En estos momentos se sigue insistiendo sobre la necesidad de trabajar
todos estos derechos sexuales, y uno de sus derechos sexuales es tener oportunidades a la atención de manera equitativa y de manera sistemática, y respetar y cuidar toda esta salud sexual de las personas, independientemente de edad, sexo, género, raza, condición física, entre otros. Entonces decimos que la respuesta sexual humana se caracteriza por tener una secuencia bien definida en las etapas que la componen y que se pueden expresar de forma independiente en hombres y en mujeres, y que para cada una de estas etapas van a existir cambios a nivel psicofisiológico, y que estas etapas pueden estar influenciadas, es decir, en su expresión, por distintos factores de orden psicológico. Decimos entonces que esta respuesta sexual en los pacientes cardiovasculares pues van a tener características muy puntuales que están relacionadas con las creencias que las personas pueden tener alrededor de qué pasa con el sexo cuando se padece de una enfermedad cardiovascular, de qué está sucediendo después que se producen eventos en un momento específico de sus vidas, incluso en edades relativamente jóvenes, y ahí entran las preocupaciones que pueden estar presentes mucho más a veces en los hombres que en las mujeres para el desempeño sexual exitoso, porque también está ligado a patrones culturales, a patrones definidos y en estereotipos definidos para el hombre y para la mujer. Y también los mitos, las creencias populares que están relacionados con la sexualidad, pues están jugando un papel importante en estas interpretaciones, en estas actitudes, porque a veces el conocimiento que se tiene es erróneo sobre el desempeño sexual, y ya apenas las personas son diagnosticadas con estas enfermedades, sobre todo las más prevalentes, que son las cardiopatías isquémicas, empiezan a cuestionarse qué va a pasar con su vida sexual. Y también se conoce a veces popularmente la implicación que tienen los fármacos, y científicamente está bien definido que la mayoría de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares pues van a tener una repercusión desfavorable en cualquiera de las fases de esta respuesta sexual. Lo cierto es que esta problemática se va a convertir en otro problema de salud, que entonces nos tenemos que encargar para mitigar y aliviar todas estas malestares, pero además para adecuar los afrontamientos a la enfermedad, acompañado de todas estas implicaciones que se pueden tener sobre la respuesta sexual de hombres y mujeres que padecen de cardiopatías o enfermedades coronarias, mejor dicho. Y entonces, como consecuencia de todo este fenómeno, pues empiezan a aparecer alteraciones emocionales que van acompañando al cuadro clínico, alteraciones emocionales que no son nada favorables para los pacientes cardiovasculares, porque se ha demostrado y se ha estudiado que la depresión, que la ansiedad, que la ira, que el estrés tiene implicaciones importantes sobre el funcionamiento fisiológico del ser humano, pues tiene todos estos fenómenos a corto, a mediano o a largo plazo, pues tienen una consecuencia desfavorable, sobre todo en expresiones específicas de la función cardiovascular. Produce también trastornos en el funcionamiento cardiovascular por sí, aun cuando está la persona sana en un momento específico ante estas emociones. Sabemos que pueden repercutir sobre el latido cardíaco, sobre la frecuencia cardíaca, y si se hace de manera sostenida, es decir, se perpetúan en el tiempo estos padecimientos de tipo psicológico, pues pueden interferir en la evolución favorable del cuadro clínico cardiológico, traer complicaciones, llevar al paciente a la hospitalización, y también muchas veces acelerar los procesos patológicos y acompañarlos para producir un desenlace fatal. Entonces, derivado de todas estas cuestiones, pues aparecen, como les decía, todas estas manifestaciones
de orden psicológico que se tratan a la par de las dificultades que se presentan en la respuesta sexual y analizando bien las causas de cuáles son, es decir, qué está en la base de esas expresiones emocionales, de esas alteraciones de orden emocional, y se ha estudiado y se ha determinado a partir de estudios específicos hechos con pacientes, sobre todo con cardiopatía isquémica y con insuficiencia cardíaca, que hay una fuerte relación entre alteraciones emocionales, sobre todo depresión y ansiedad, con las dificultades y las insatisfacciones que el paciente tiene en la esfera sexual. Por tanto, doblemente nos aferramos a la idea de que el psicólogo tiene, o psicocardiólogo en este caso, tiene un papel importante en el acompañamiento y el tratamiento y el diagnóstico de todas estas manifestaciones de orden sexual, de dificultades de orden sexual, pero que a la vez, como una cuestión inherente, se ocupa de todas las alteraciones emocionales, conductuales que se generan a partir. Tanto es así que muchas veces nuestros pacientes, y lo cuento como algo, como algo vivencial, que te dicen yo prefiero morir antes de vivir con esta dificultad en la sexualidad, ¿no? Pacientes con disfunciones eréctiles que te dicen yo no quiero vivir así, o están muy deprimidos porque tienen edades que la vida sexual es muy activa, es plena, y te dicen que no quieren estar con esa condición, que prefieren a veces morir. Y muchas veces esto causa que los pacientes no tengan adherencia terapéutica a los fármacos que están indicados por sus especialistas, por sus médicos de cabecera, y que estos fármacos son imprescindibles, no se pueden quitar porque lógicamente al ser una enfermedad tan compleja como son las enfermedades cardíacas, pues tienen un papel fundamental esta terapéutica farmacológica y que es lo que mantiene al paciente estable si se cumple y que lo ayuda a vivir de una manera más satisfactoria, sin grandes complicaciones a nivel cardíaco. Por tanto, es bien importante que nos ocupemos de esta situación que viven con muchísima frecuencia nuestros pacientes y que demos recursos terapéuticos, que apliquemos recursos terapéuticos que los ayuden a mejorar estas conductas si fuese posible y si no, también acompañar toda esta intervención con técnicas psicológicas para mejorar los afrontamientos a la enfermedad, para mejorar las actitudes, modificar ideas irracionales, las percepciones que a veces se tienen sobre la vida y sobre la sexualidad, que a veces se reduce a el coito, a la expresión de la actividad sexual como tal, que no negamos su importancia, por supuesto, pero que muchas veces no se da el recurso de disfrutar la sexualidad desde otros ángulos, de disfrutar la sexualidad a plenitud desde otras aristas de la espiritualidad, que también es posible. El manual de clasificación de las enfermedades mentales, dentro de sus clasificaciones, valga la redundancia, pues considera que sí, que hay un trastorno sexual que está debido a la enfermedad médica diagnosticada y que derivan alteraciones de la respuesta sexual, específicamente de estos padecimientos. Y en esta clasificación generalmente se marcan las alteraciones de la respuesta sexual de los pacientes cardiópatas, que no quiere decir que no esté acompañada o que esté exenta de expresiones a nivel subjetivo, es decir, a expresiones de nivel psicológico. Es decir, si bien puede ser la causa, la enfermedad médica no quiere decir que este paciente no tenga un componente psicológico muchas veces que refuerza la enfermedad o que sencillamente lo hace separarse, aislarse o evadir
enfrentar estas situaciones que están afectando de manera importante su bienestar y su calidad de vida. Así las estadísticas de las enfermedades cardiovasculares que se refieren a cuán afectado pueden estar en un momento específico las respuesta sexual en los pacientes, hombres y mujeres que padecen estas enfermedades, nos dicen que la disfunción sexual es un problema frecuente en estos pacientes, que su prevalencia se encuentra en estos momentos infraestimada o infradiagnosticada, porque tal vez los tabúes, la poca incorporación y la concientización de la necesidad del estudio de manera sistemática de estas afectaciones, pues puedan dar cifras por debajo de lo que realmente pudieran estar, que estas disfunciones, sobre todo las eréctiles, pueden alcanzar una prevalencia de hasta el 52% en hombres entre 40 y 70 años, y que solo un 23% pueden estar diagnosticados. También nos dicen que los pacientes cardiópatas se encuentran con problemas en su vida sexual que pueden afectar de manera importante la vida, pero que a veces no se profundiza en estos estudios, y que los aspectos que más se afectan en todo lo que es la respuesta sexual y la sexualidad puede ser la pérdida de la libido, y todo en la mujer, y todo que se acompaña, como les decía, en todo lo que tiene que ver con los periodos climatéricos y menopáusicos, es decir, que desde el punto de vista fisiológico ya hay una condición que la predispone, y que se dice en estudios recientes hechos en España que el 54% de las mujeres no tiene relaciones sexuales después de haber sufrido, en este caso, un infarto agudo del miocardio, que hay alta prevalencia de disfunciones eréctiles en pacientes con enfermedades cardiovasculares, en grupos de pacientes varones estudiados, que también las mujeres con infarto agudo del miocardio pueden tener carencia del deseo sexual y de la satisfacción sexual, asumen a veces conductas de evasión, y autores plantean que se necesita profundizar y hacer más patentes los estudios sobre disfunciones sexuales en mujeres con enfermedades cardiovasculares, que también se considera, y esto es un factor bien importante, que la cardiopatía isquémica puede estar precedida de eventos de disfunciones eréctiles, sobre todo en los hombres, que 3 a 5 años más o menos aproximadamente ya el hombre puede tener en algún momento episodios de disfunciones eréctiles o sostenidas, y así lo hemos también constatado en investigaciones, que los hombres cuando ingresan en los hospitales, incluso hombres en edades relativamente jóvenes, hombres entre 40, 50, 50 y tantos años, cuando usted los entrevista y profundiza en cómo es las características de la esfera sexual, pues descubres que ese hombre viene padeciendo de disfunción eréctil aproximadamente entre 3, 4, 5 años. Que ha buscado ayuda, que ha asistido a determinados centros asistenciales, a determinadas consultas, pero que tal vez la mirada médica o la mirada psicológica no se ha centrado o no se ha percatado que este fenómeno de la disfunción eréctil es un indicador de cardiopatía isquémica hasta en un 30 y un 40% de los hombres que la portan. Por tanto, las guías de actuación recomiendan que cuando se presenten hombres de estas edades, una disfunción eréctil, se haga un estudio profundo desde el punto de vista de cardiológico, es decir, si pudiera haber afectaciones ya a nivel microvascular que comienzan a anunciar que pueden haber grandes afectaciones posteriormente, y por eso se considera un indicador de cardiopatía isquémica en un % importante de nuestros hombres. Quiere decir entonces que la atención a la sexualidad de los cardiópatas generalmente se ha tocado poco. Sin embargo, las guías de prácticas clínicas de la rehabilitación cardiovascular
sí dentro de sus pautas norma que hay que atender la esfera sexual de los cardiópatas, pero tal vez se concentra en indicadores de orden biológico para a la hora de orientar a estos pacientes y se centra fundamentalmente en el momento de reiniciar la actividad sexual, porque se establece el número de semanas de acuerdo a la complejidad del evento cardiovascular que la persona tiene que mantenerse sin mantener una vida sexual activa y van a concentrarse fundamentalmente en indicadores biológicos, sobre todo en resultados que se dan a partir de las pruebas de esfuerzo que se realizan a estos pacientes y que de acuerdo a la estratificación de riesgo que se establece, teniendo en cuenta las complicaciones durante el ejercicio físico, pues se pautan también indicaciones específicas. En investigaciones realizadas, hemos constatado también que si bien es cierto que esto se contempla y que se dan algunas pautas para orientar al paciente, sobre todo a la hora de la iniciación de la actividad sexual, las posiciones que se deben adoptar donde la persona que padece la enfermedad asuma la posición superior, donde haya un menor esfuerzo físico, que se haga o que se inicie la actividad sexual con parejas estables, no con parejas extraconyugales, que no haya ingestas copiosas de alimentos previas a la actividad sexual, etcétera, pues no se profundiza, no se va a la particularidad, a la individualidad de el paciente como ser humano, como personalidad, como persona matizada y llena de características muy inherentes así, ni se exploran las necesidades de ese paciente. Por tanto, nos estamos concentrando en aspectos generales que son manejados en la orientación de los pacientes, todos los pacientes, pero no entramos a profundizar en la individualidad, en sus necesidades, en sus características, en las características de la respuesta sexual hasta el momento en que debuta con la enfermedad cardiovascular. Si ella venía con afectaciones en la esfera sexual, en la respuesta sexual, si había recibido algún tratamiento, si ya tenía aspectos de orden emocional como expresión ya de esas afectaciones, qué tratamientos recibieron. Es decir, todo esto queda un poco al campo, a la saga, pero no se profundiza. Por tanto, consideramos que hay que profundizar no solamente en estas cuestiones generales que pautan en las guías de prácticas clínicas de la rehabilitación cardiovascular. Hay que profundizar en todas las características psicológicas, en las necesidades psicológicas, en las características de la respuesta sexual, en los antecedentes que esta persona ha podido tener antes del debut de la enfermedad coronaria. Es una necesidad, es un imperativo de nuestra actuación y por eso reclamamos que se inicie desde la fase 1 de la rehabilitación cardiovascular, que es la fase donde el paciente está hospitalizado. Ya al final de la hospitalización, cuando el paciente ha estabilizado parámetros fisiológicos y está ya en un proceso de reincorporación y de ir hacia la segunda fase, que es la de convalescencia, pues entonces buscamos todas las herramientas que tenemos, sobre todo en la entrevista, para poder profundizar en todos estos aspectos. Por tanto, sin desechar el cuadro clínico cardiológico de cada paciente, toda la magnitud de este cuadro clínico cardiológico y en estrecha relación con los especialistas de la cardiología, por eso esta actuación consideramos que siempre es de carácter multidisciplinar, pues deben pautarse cuáles son las estrategias a seguir una vez que el paciente egresa de las salas hospitalarias para ir ya al hogar, es decir, a la segunda fase de la rehabilitación cardíaca, y se pautan cuáles son las conductas de atención psicológica
en este caso, porque la cardiológica está definida, para poder continuar el seguimiento y la atención de los pacientes con enfermedades cardiovasculares que puedan tener una afectación en la esfera sexual, en la respuesta sexual, o que puedan presentarse en un momento específico del proceso de la rehabilitación, porque recuerden que estamos diciendo que los medicamentos, es decir, los recursos farmacológicos que son utilizados para tratar a estos pacientes pueden por sí generar afectaciones importantes en la respuesta sexual de estos pacientes por todas las implicaciones que puedan tener desde el punto de vista fisiológico. Insistimos entonces que desde la fase 1 de la rehabilitación cardiovascular estamos llamados a ejercer una actuación profesional matizada por todo el humanismo que nos caracteriza, donde tenemos que crear un clímax psicológico, empático, de confianza, para que las personas, desde su posición de enfermo, de una persona que está atravesando además una crisis dentro de su vida, porque fue una enfermedad que aparece para interrumpir proyectos, planes, formas de vivir, afecta sus estatus, sus desempeños laborales muchas veces, su posición dentro del núcleo familiar, porque tiene que asumir una relación muchas veces de dependencia, pues va a crear situaciones bien complejas. Y dentro de esa complejidad intervenimos para esclarecer todas estas cuestiones relacionadas con la respuesta sexual del paciente afectado, sea hombre o sea mujer. En este caso, pues debemos especificar qué es la enfermedad, informar de sus consecuencias, informar acerca de los afrontamientos, de la necesidad del autocuidado personal, de la necesidad de recurrir a todos los recursos y ayudas psicológicas que puedan tener en la post-hospitalización, brindar oportunidades para ese seguimiento, brindar oportunidades para que sepan dónde dirigirse en caso de tener alguna dificultad, pautar el momento del comienzo de las relaciones sexuales con todas las orientaciones generales que ya hemos explicado, pero además tener en cuenta que si este paciente a la hora del ingreso hospitalario, del debut de la enfermedad, ya venía con dificultades en la respuesta sexual, hay que colegiar con el cardiólogo de asistencia, con el médico de cabecera, cuáles serán los tratamientos que van a indicarse, no porque tengamos una responsabilidad sobre la indicación del tratamiento, porque eso es puramente médico, sino porque hay fármacos que son indicados en estos pacientes que unos tienen más consecuencias desfavorables en la respuesta sexual que otros. Y entonces podemos sugerir, podemos colegiar, podemos intercambiar desde una posición muy ética y muy profesional. Si en el caso de, por ejemplo, pacientes varones que tengan una disfunción eréctil, se puede utilizar un antihipertensivo u otro antihipertensivo. Eso lo decide el médico de asistencia, pero le comunicamos desde el punto de vista del trabajo profesional en equipo cuál es la problemática que está presentando ese paciente y si en este caso se indicasen los medicamentos que tienen mayores consecuencias sobre la respuesta sexual, pues estaremos reforzando esta problemática. Sin embargo, si se utilizan otros medicamentos que también son similares, pues estaremos favoreciendo que este paciente no tenga la repercusión del fármaco también, además de lo que ya tenía cuando ingresó, sobre su funcionamiento sexual. Por tanto, es un trabajo muy estrecho, muy respetuoso entre profesionales de las ciencias médicas y los profesionales de la psicología, sin querer con esto ejercer una función de intrusismo profesional. Es decir, es más bien una actuación colegiada, es una actuación ética, es una actuación que finalmente
tiene como objeto un mismo objeto, un mismo objetivo, y es trabajar para mejorar la cantidad y la calidad de vida de estos pacientes. Por tanto, se recomienda que se comience todo este intercambio desde el mismo momento en que definimos la fase 1 u hospitalaria de la rehabilitación cardiovascular. Pero cuando terminamos este tipo de orientación, que ya el paciente egresa, y este tipo de manejo, pues el paciente no debe quedar huérfano de seguimiento psicológico. Hay que remitir en fase 2 de la rehabilitación cardiovascular, que es la fase de convalecencia, a consultas especializadas donde pueden ser manejadas por un psicocardiólogo que también se mantiene en estrecha relación con el cardiólogo de asistencia en esta función interdisciplinar, y entonces dar seguimiento a estos pacientes, tanto a los que tienen afectaciones ya declaradas en la fase 1, como a aquellos que todavía no la han tenido. ¿Por qué? Porque sabemos que esa vuelta al hogar, con varias restricciones desde el punto de vista médico, por las mismas características de la enfermedad, porque la persona tiene que reincorporarse poco a poco al ejercicio físico, porque la actividad sexual está detenida hasta un momento específico del proceso evolutivo de la enfermedad, de todas las percepciones que lleva el paciente consigo acerca de cuál será su vida, de toda, tal vez, el protagonismo que pierde dentro del núcleo familiar, de la relación a veces de dependencia que tiene que establecer con sus familiares o con su pareja, pues eso ya también genera una situación psicológica bien desfavorable en estos pacientes, y por supuesto no se desvincula de la calidad de la sexualidad y de la respuesta sexual. Es decir, que cuando ya está el paciente en condiciones, es decir, que ya está autorizado a reiniciar la vida sexual, pues va predispuesto, va permeado por una serie de ideas, de concepciones, de percepciones que se traducen en malestares psicológicos, en presencias de síndromes depresiosos, de síndromes depresivos, y a veces no solamente a nivel sindrómico, sino que están establecidos como verdaderas entidades nosológicas de la salud mental, es decir, francas depresiones, francas trastornos de ansiedad, y que entonces hay que interconsultar muchas veces también con los especialistas de la psiquiatría, porque a veces también requieren fármacos específicos para estas alteraciones de las cuales estamos hablando. Entonces pasamos a la atención psicológica desde el punto de vista de la psicocardiología, pero específicamente en la esfera sexual, que es lo que estamos tratando hoy, con esas características que ya hemos explicado, donde el paciente tiene que reincorporarse a la vida en un proceso progresivo de rehabilitación, donde va incorporando sus actividades, donde va incorporando el ejercicio físico, donde tiene que cumplir tratamientos medicamentosos de carácter obligatorio, donde tiene que hacer modificaciones importantes en sus estilos de vida que han tenido hasta ese momento, en patrones comportamentales, en dietas, en modos de asumir la actividad física. Ya no tienen el mismo rol dentro de la casa, porque tal vez tienen que limitarse de muchísimas actividades que antes hacían como cuestión cotidiana, y todo eso va a afectar de sobremanera la vida psicológica de nuestros pacientes. Y por supuesto, bajo los efectos de medicaciones que pueden, ya decíamos anteriormente, estar afectando algunas facetas de la respuesta sexual. Por tanto, hay que darle ese seguimiento, hay que dar la oportunidad para que los pacientes tengan la posibilidad de una atención especializada, y que sepan dónde dirigirse cuando aparezca esta problemática, o sencillamente para dar una evaluación y un seguimiento. Entonces, orientamos que se establezca un nexo de continuidad entre la fase 1
y la fase 2 de la rehabilitación cardiovascular. Y en aquellos pacientes que lo requieran, cuando ya han pasado la fase 2 de la rehabilitación cardiovascular y pasen a la fase 3 de la rehabilitación cardiovascular, que es la fase de mantenimiento, es decir, es la fase de por vida, pues aquellos pacientes que continúen con alteraciones en la respuesta sexual, que puede ser frecuente también, pues deben también tener una continuidad en su tratamiento y su seguimiento para ofrecer desde el punto de vista psicológico y en estrecha vínculo con los especialistas de especialidades médicas, en este caso cardiólogos, urólogos que se dediquen a esta parte del tratamiento de los pacientes, poder definir si existen otros recursos terapéuticos desde el punto de vista de las disfunciones sexuales o de las alteraciones de la respuesta sexual que le podamos brindar en un momento específico o para adecuar sus expectativas, para acompañarlos en todas las emociones que se desprenden de toda esta compleja situación que viven a veces los pacientes cardiovasculares y que sepan que hay un espacio de salud donde las personas pueden asistir o tienen la posibilidad de recibir el tratamiento necesario que los va a ayudar a sobrellevar algunas cuestiones que tal vez no tengan total solución, pero que sí pueden tener alternativas terapéuticas y de afrontamiento para mejorar. Es importante que los psicocardiólogos, las personas que trabajan en esta esfera desde el punto de vista de la intervención psicológica, si bien no manejamos esta medicación porque no nos corresponde desde el punto de vista de nuestra formación profesional, sí sepamos cuáles son los principales grupos medicamentosos que pueden estar interfiriendo en la respuesta sexual. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar conductas, remisiones, solicitar interconsultas de otros especialistas, ya tenemos que tener en nuestro diagnóstico todos los factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden estar interfiriendo en el buen desempeño sexual de estos pacientes. Y entonces la literatura nos da toda esta clasificación de los medicamentos que más afectan la respuesta sexual, que están dentro de los antidepresivos diuréticos, antidepresivos de agentes que son agentes de acción central, los hipotensores, los beta bloqueadores, los beta-adrenérgicos, los antihipertensivos, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinas, es decir, los que pertenecen al grupo IECA, los cardiotónicos, los vasodilatadores, las estatinas y los fibratos, los antidepresivos, los antipsicóticos, las benzodiazepinas, que también a veces por esos cuadros clínicos emocionales, psicológicos que tienen los pacientes son indicadas y pueden tener una repercusión negativa sobre la función sexual. Están los beta bloqueantes H2, los anticonvulsivos, entre otros. Y también tenemos entonces que analizar otros tantos factores que están presentes, no solamente medicamentosos, sino factores de orden psicológico. Y con mucha frecuencia se presenta el miedo al coito. ¿Por qué? Porque el paciente va predispuesto, porque el corazón ocupa dentro de las representaciones mentales de la población, de las personas, un lugar cimero, porque sabemos que el corazón es un órgano vital, que si falla termina la vida, y que estos pacientes ya han estado amenazados por estas enfermedades, ha estado amenazada su vida y tienen miedo que cuando se incorporen a esta actividad que tiene una demanda física alta, el corazón le falle, tienen miedo que en medio de las relaciones sexuales puedan tener eventos cardíacos fatales. Y todo esto está respaldado por las creencias, por las vivencias, por los aspectos de orden popular, es decir, estos patrones culturales que a veces las personas conocen, y también tenemos que trabajar sobre estas expresiones, estas características que se desprenden desde el punto de vista psicológico que se traduce a veces en alteraciones emocionales importantes. Es importante trabajar estos aspectos dentro de la incorporación de los pacientes a la vida sexualmente activa.
Dentro de los temores más frecuentes están el no poder tener relaciones, la falta de confianza, el miedo al dolor, el miedo a la muerte, la pérdida de la condición, sobre todo en los hombres, de ese estatus que tienen, de la hombría, de lo que está adornando la masculinidad, el miedo a perder la imagen ante su pareja. Y todo esto tiene una traducción a nivel individual, a nivel de la pareja y a nivel de la familia y también de la sociedad. Por tanto, se impone como les decía hace un rato, una evaluación exhaustiva desde el punto de vista diagnóstico, con todas las herramientas que manejamos los psicólogos, que parten desde la entrevista clínica, el uso de pruebas psicológicas si fuese necesario, la entrevista a la familia, para poder hacer un diagnóstico adecuado en estos casos y poder pedir ayuda o interconsultas de otros especialistas, colegiarlos con los cardiólogos de asistencia y tomar y definir una conducta a seguir adecuada. En el caso de los pacientes con alteraciones importantes de la respuesta sexual, pero que se definen como disfunción eréctil, en este caso, pues, que es bastante frecuente, porque además, un dato que también debemos manejar es que los hombres se enferman más de enfermedades cardiovasculares que las mujeres y en edades más tempranas, aunque últimamente se está haciendo un análisis de cómo va subiendo las cifras de las mujeres que también padecen de cardiopatías isquémicas por determinados patrones culturales, conductuales, etc. Pero no es menos cierto que nuestros hombres que enferman de enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente de cardiopatías isquémicas y otras cardiopatías, pues necesitan de de esa orientación para el tratamiento de estas afectaciones. Y están definidos en la literatura, desde el punto de vista científico, cuáles son las líneas de tratamiento. La primera línea de tratamiento pues va al control de la enfermedad, el control metabólico de la enfermedad, va a todo lo que es la educación, la orientación, la psicoterapia. También en muchos casos se puede indicar de acuerdo a las características de los padecimientos, de acuerdo a las pruebas de esfuerzo que se han realizado y sus resultados, de acuerdo a las características inherentes a esa situación cardiovascular que tiene el paciente, los médicos autorizados pueden utilizar el uso del sildenafil o similares. Es decir, porque normalmente hay que hacer un análisis exhaustivo y cuidadoso, y eso le corresponde a los especialistas del campo médico, porque el sildenafil, el vardenafil o el tadalafil, cualquiera de estos medicamentos que se usan para la disfunción eréctil, está altamente contraindicado con medicamentos que muy frecuentemente indican los médicos a nuestros pacientes, que son los nitritos. Y estos medicamentos que les hablaba, sildenafil, vardenafil, tadalafil, etc., tienen una interacción negativa con los nitritos y se producen hipotensiones severas, tan severas que muchas veces el paciente muere a consecuencia de esa reacción medicamentosa, esa interacción medicamentosa. Entonces hay que ser cuidadosos para esto. Otra línea de tratamiento son las inyecciones intracavernosas de drogas vasoactivas que se hacen directamente en el pene, pero también hay que ser muy cuidadosos con esto y ver costos y beneficios, porque hay medicamentos de la atención cardíaca que están contraindicados, y mucho más cuidadosos está en la cirugía protésica, porque sería más el costo que el beneficio, porque estos pacientes tienen afectaciones importantes, que no solamente por la enfermedad cardíaca, sino por todos los factores de riesgo que la acompañan, las comorbilidades, y sería excepcional que pudiera utilizarse este tratamiento. De hecho, generalmente no se utiliza, pero existen otros tratamientos que son las ondas de choques para intentar mejorar la calidad vascular, también de mucha precisión, y de interconcentrarlo de una manera y decidirlo por el médico de asistencia. Y el implante de células madres para la disfunción eréctil está arrojando resultados favorables en estos momentos, y sería aconsejable retomar y analizar en qué medida se pueden utilizar, porque son tratamientos que no tienen grandes contraindicaciones y pueden ayudar a nuestros pacientes. Por tanto, todas las recomendaciones que podamos dar al paciente siempre van a ser muy útiles para la incorporación a esta vida sexual, todas las referentes a las posiciones,
a toda la vida, a todas las cuestiones inherentes a orientaciones, a contrarrestar miedos, a tener una vida sexual plena, que no solamente la cuestión de orden biológico, sino que se acompañe de todas las fantasías sexuales, de toda la relación de comunicación con la pareja, de la comprensión, de que no se evite hablar de la temática por temores, por tabúes. Muchas veces también sucede que los médicos tampoco abordan estas temáticas porque tampoco están preparados para ello, porque el tiempo a veces que disponen para atender tantos pacientes que a veces tienen que atender no les alcanza. Por eso es importante que también estemos en el equipo de los psicólogos, que tenemos la función de escuchar, de poder dedicar un poco más de tiempo a saber cuáles son las preocupaciones y malestares de nuestros pacientes y, en definitiva, buscar todas las alternativas y dar al paciente las posibilidades de seguimiento de una manera coordinada. Nosotros entonces estamos en condiciones de decir que estas situaciones que se van presentando en el paciente pues pueden ser totalmente colegiadas, pueden ser abordadas de manera multidisciplinarias y siempre tener en cuenta que en estos programas de rehabilitación cardiovascular la arista de la atención a la sexualidad se convierte en una necesidad de la comunidad científica y también en una necesidad de nuestros pacientes para poder contribuir de manera importante al bienestar y a la calidad de vida de estas personas. Y por tanto, implementar acciones desde una mirada clínica integral con participación multidisciplinaria con estos pacientes, con sus parejas, con la familia, para poder pautar acciones terapéuticas que siempre vayan a favorecer su respuesta sexual, su calidad de vida, sus afrontamientos, que sepan aceptar sus limitaciones y que respeten de manera importante el cuadro clínico en cuestión, que en un momento específico se pueda presentar y que no sea una causal para abandonar los tratamientos y para no cumplir, es decir, no apegarse, no tener adherencia terapéutica, que pudiera ser una cuestión bien compleja para estos pacientes y para la cantidad y calidad de vida de los mismos. Sabemos que hay algunas limitaciones desde el punto de vista de los recursos humanos en muchos países, que las políticas gubernamentales y las políticas de salud muchas veces limitan esta actuación, pero es una propuesta que hacemos a la comunidad científica, que además está registrada en artículos científicos, esta mirada, esta concepción de la atención a la respuesta sexual del paciente cardiópata, y que pudiera ser una alternativa para ser protocolizada desde los saberes científicos para poder protocolizar de manera integral, no solamente desde los aspectos fundamentalmente biológicos, como es la atención del hombre y la mujer que en un momento de su vida están afectados por un padecimiento cardiovascular y que sobreviven a ellos y que necesitan reincorporarse a la vida socialmente útil, a la vida cotidiana, de la manera más eficiente y coherente posible, acorde a sus posibilidades, pero con oportunidades de tratamiento que les permitan tener la posibilidad de ser atendidos con calidad, con calidez y con todo el humanismo que necesitan nuestros pacientes. Hasta aquí mi intervención. Doy las gracias a todos por haberme escuchado. Doy las gracias a los organizadores del evento por darme la oportunidad de participar en este importante congreso. Y bueno, les deseo que continúen con muchos éxitos y un saludo cordial desde Cuba y desde el Ecuador. Muchísimas gracias.